con Canvas, pero Entonces, trabajé con Canvas, pero lo que hice trampa ahí. Como no conseguí en dónde lo ponía el efecto de pasar la página, lo descargué por PowerPoint ajá, y allí le puse el efecto de pasar la página. eso es válido. Karen, te doy ese truco. ¿Escuchaste, Karen, Alejandra? Sí, sí, sí. A mí me habían dicho que lo hicieras por Genial, una aplicación que se llama Genial, que guardara por Canva y lo guardara en PDF y lo convirtieran en la otra aplicación. No sabía que por PowerPoint también se puede hacer. Bueno, entonces voy a compartir página, o pantalla, perdón, para que veamos el tema de hoy. Y de una vez le coloqué, hoy toca hablar de ya empezamos con el corte 2. Ya aquí les pongo en pantalla, si ya la están viendo, de qué se trata la primera evaluación del corte 2. Quisiera empezar por allí, para que ya sepan qué tienen que hacer. Fíjense ustedes van a hacer un informe, un trabajo escrito sobre los métodos de entrenamiento. Hoy vamos a hablar un poco de ello, pero este, me gustaría explicar un poco los detalles del trabajo. Es un informe con todas sus partes, portada, introducción, índice, etcétera, de todos los métodos. Ahí hay 8. Ahí hay 8 métodos. Te van a explicar los 8 métodos. Pero solo para la defensa van a escoger uno solo. Explican los 8 en el informe y en el anexo que debe llevar el informe, ahí van a colocar gráficamente el método que ustedes escogieron. Vamos a suponer que escogieron el de continuo extensivo. Entonces ustedes explican con una imagen en la última hoja como anexo, en forma gráfica, en qué consiste el método continuo extensivo y salud humana. Y se graban ejecutando algún ejercicio o deporte que tenga que ver con ese método. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar, hacer un circuito de ejercicio o pueden agarrar voleibol, pero tienen que explicar en qué momento ustedes creen, según la definición del método y las características, qué método se está ejecutando allí. Pero ustedes van a escoger un solo método para la defensa y para el video. Y como anexo en el informe, lo que van a graficar ese método que ustedes escojan. No les voy a imponer un método, ustedes escojan uno de los 8. Y aquellos que vivan cerca y puedan hacerlo en pareja, se los permito. Simple y llanamente que cuando suban al SAIA el informe, en la portada del SAIA debe haber los 2 videos, los 2 links de los videos y los 2 videos del ejercicio, pues, el link de cada uno. Lo pueden hacer de 2 o de 3 que vivan cerca. Si no, lo hacen solo, pues. Pero cuando vayan a ejecutar el ejercicio, que lo van a grabar y lo van a poner con el link en el trabajo, deben tener a alguien, un amigo, un familiar allí, ejecutando el ejercicio con ustedes, ¿ok? ¿Me explico? ¿Aló? ¿Aló? Qué bueno. ¿Me escuchan? A ver, que llegó alguien aquí. Vamos a ver. No se escucha, profesor. ¿No me escuchan? Bueno, les decía que la evaluación que sigue es sobre los métodos de entrenamiento. ¿Me escuchan ahora? Parece que el micrófono está lejos, ¿será? ¿Aló? ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, ¿escucharon de qué estoy hablando? De cómo es la evaluación que sigue. La primera evaluación del corte 2 que vale 10%. Ustedes van a hacer un informe sobre todos los métodos de entrenamiento. En el SAIA yo le coloqué en la pantalla todos, e inclusive se los voy a mandar por WhatsApp, al grupo de WhatsApp,
todos los métodos de entrenamiento, se los termino de enviar ahora. De todos esos métodos de entrenamiento, ustedes van a investigar su definición, características, todo lo que puedan en el informe. Pero ustedes a su libre albedrío van a agarrar uno para ejecutarlo en campo. Por ejemplo, agarran el método Farley, que es el que tengo atrás en pantalla, lo explican y lo ejecutan con una rutina de ejercicio, con una bailoterapia, algo que aplique al método o un deporte. Ese video no puede ser más de 4 minutos, donde ustedes explican qué método escogió y, y el ejercicio, ¿no? Entonces, repito, el informe es sobre todos los métodos que están ahí en pantalla. Si ustedes consiguen más métodos de lo que están en pantalla, es válido. Pero para la defensa solamente van a tomar a un método. ¿Me entendieron? ¿Me expliqué bien? Disculpen. Alejandro, ¿me expliqué? Sí, sí, yo entendí. Ok. Y Karen. Bienvenido, Josmer. No entendí mucho, profe. Repito. Van a hacer un informe sobre todos los métodos que les puse en el SAYA. ¿Vas bien? Karen. Ajá. Todos los métodos. Ahí hay 8 en la pantalla de SAYA. Ahí les puse 8 métodos. Van a hacer el informe de todos esos métodos, que son las características, etc. Para la defensa, que es un video que ustedes tienen que hacer siempre en todos los trabajos, van a agarrar un solo método para explicarlo. En vez de explicar los 8 métodos, van a agarrar uno solo, pero es de su preferencia. Lo van a explicar y lo van a ejecutar. Y lo van a ejecutar con un familiar, con un amigo. Pero que se vea que ustedes están ejecutando algún ejercicio o deporte que se esté desarrollando el método que ustedes escogieron. De los 8 métodos, ya los investigaron, etcétera. Pero ustedes les provocó agarrar el método Farley. Entonces, explican qué es el método Farley en el video y lo ejecutan. ¿Por qué es Farley? Bueno, ahorita les explico por qué es Farley. En la pantalla de atrás tengo la definición y todo, para que ustedes no tengan rollo. Aunque hay una inversión ahí. Bueno, continúo. Tengo problemas con el internet y creo que se me va a ir la luz. Por si de repente me salgo. Está bien, yo me tranquilo. No hay problema. Igual yo estoy grabando. Que yo sepa. Sí, sí, sí está grabando. Ok. Entonces voy a volver a compartir pantalla para ir a la presentación del día de hoy. Que no está aquí. Bueno, déjame sacarla rapidito. Ok. Ajá. ¿Se aparece ahora? Ok. ¿Ven la presentación? ¿La ven? ¿Aló? Preguntaba si ven la presentación, si ya les sale en pantalla. Sí, métodos de entrenamiento. Muy bien. Entonces, ¿qué son los métodos de entrenamiento? Es una forma de organizar el ejercicio con un fin específico a través de una sesión de entrenamiento. Déjame quitar mi imagen de aquí que no deja leer. Ok. Enfocada a mejorar alguna de esas capacidades físicas o valencias que ustedes vieron en la revista anterior, las valencias físicas en concreto. ¿Cuáles son esas valencias? La resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la coordinación o la velocidad. Si ustedes quieren mejorar alguna de esas características o valencias, ustedes deben escoger un método de entrenamiento. Aun cuando hay ejercicios que tienen métodos mixtos. Entonces, aquí tienen 8 métodos. Tienen el método de entrenamiento, el método de continuo intensivo, el continuo intensivo, el continuo variable, el FATLE es el que voy a explicar yo y ustedes investiguen los demás. El método fraccionado, por eso que tiene esa rayita moradita allí. Los métodos fraccionados, el método interválico y método de repeticiones. Si ustedes consiguen bibliografía con más métodos, los pueden incluir en su investigación, en su informe. E inclusive, pero me avisan, mire, profesor, conseguí otro método. Aparte de esos 8, conseguí otro. Ok, chévere. Eso le mejorará la nota. Entonces, antes de empezar a hablar de los métodos,
quisiera aclarar que para ustedes hacer esos ejercicios deben tener un calentamiento previo. Entonces, aquí les coloco la definición de qué es un calentamiento, cuáles son los objetivos del calentamiento, tanto físicos como psíquicos, y les coloco en pantalla un circuito, eso es lo que llamamos un circuito de ejercicio, donde hay una parte de estiramiento, hay una parte de ejercicio fino, que unos atacan a los abdominales, hay otros que atacan al tronco, hay otros las piernas, hay otros los brazos, de tal manera que eso es un circuito. Ustedes pueden explicar sus métodos a través de un ejercicio así, tipo circuito, o con un deporte. Continúo. Los tipos de entrenamiento. Fíjense ustedes, esto es importante conocerlo, porque a medida que se va avanzando en los ejercicios, si ustedes quieren mejorar su salud, deben estar conscientes cuál tipo de entrenamiento, no solamente los métodos, pero primero saber cuáles son los tipos. Entonces tenemos los tipos físicos, los tipos técnicos, el táctico y el vital. Entonces vamos a definirle cada uno para que más o menos entremos en razón ahí. Primero, el entrenamiento físico. ¿Lo ven allí en pantalla? Alejandra, Karen. Se ve muy pequeño, profesor. Ah, ok. De todas yo se los voy a leer y se los voy a pasar por allí. Bueno, el físico es para mejorar nuestra posibilidad física. Ahí no hay mucho que inventar. Pero lo importante de este entrenamiento físico, que es todo lo que hace que el cuerpo se mueva, porque es físico, todo lo que los componentes del cuerpo se muevan, es que una vez que usted inicia a hacer ejercicio físico, se potencia su propia actitud, mejora las cualidades desde el punto de vista moral, de creer en ti mismo, influye en tu actitud como individuo y cuál es tu visión ante la vida. Nada más cuando empezar a mover el cuerpo, el cerebro empieza también a trabajar. Por eso que es importante que vayamos definiendo cada uno. El segundo tipo de entrenamiento es el técnico. Que, por ejemplo, el técnico es cuando hacemos una rutina específica para mejorar el rendimiento de esa cualidad. Entonces, hay una técnica específica que, por muy simple que les parezca, puede mejorar una o dos variables que ustedes tienen. Entonces, hay un tipo de técnica para mejorar el salto, hay un tipo de técnica deportiva para mejorar el rendimiento para los maratonistas y así para cada tipo de deporte. Entonces, los especialistas tienen sus herramientas técnicas para mejorar esa habilidad variable. Ahora, fíjense ustedes, dependiendo ay, me dio calambre ya, me dio calambre en la pierna. Ay, su macho. Sabes que te voy con los alumnos y ando golpeadito. Dependiendo si utilizan balones, pesas o cualquier deporte, jabalina, o las dimensiones de la cancha, el tiempo que duran los partidos, dependiendo de todo eso, el especialista les va a dar un entrenamiento técnico dependiendo de todas esas variables. Ahora bien, también tenemos el entrenamiento táctico. Y este es una de las cosas que hace que un equipo o un jugador esté por encima de los otros. Primero porque con las tácticas usted previene cómo actuar ante las posibles acciones del adversario en caso de que sean deportes de uno contra otro. Entonces, ahí tiene que haber un orden, una cohesión, una distribución específica, un apoyo mutuo. ¿Cómo está el terreno? ¿Cómo está el clima? Estamos en una cancha donde el público es a favor o en contra. Ya tenemos información de lo estricto del arbitraje, etcétera. Sabiendo toda esta información, podemos más o menos predecir cómo va a ser el juego. Entonces empezamos a plantearnos una táctica. Por ejemplo, si sabemos que el otro equipo tiene un jugador estrella que tiene una velocidad X, usted puede ver cómo lo cubre. 1 a 1 o 2 contra 1 o por zona. Entonces, esa es la táctica. Cómo yo manejo mi personal dentro de la cancha o al individuo dentro de una competencia.
Y el entrenamiento vital es aquel que nosotros empezamos y nunca terminamos. Es decir, que mientras ustedes se esfuerzan día a día, si quieren mejorar, no pueden dejar de hacer ejercicio, así tengan edad avanzada, porque es la única manera de obtener una mejora continua. Cuando usted deja de entrenar, retrocede de una manera asombrosa todo lo que usted ha logrado con el entrenamiento. Entonces, mi recomendación es que tengan un entrenamiento vital, es que de por vida, por eso se llama vital, hagan ejercicio y que tengan un plan de entrenamiento más o menos coherente a medida que pasa el tiempo. Ahora, los atletas de alta competencia viven en un entrenamiento. Ahora, nosotros los comunes, los terrestres, como le diría yo, podemos tener un plan de entrenamiento sencillo durante toda la vida. Una vez a la semana, dependiendo de la edad. Pues. Esto es lo que quería agregar sobre los tipos de entrenamiento. Ay, no quiere pasar. Bueno, déjenme. Ok. ¿Cuáles son los efectos del entrenamiento? Yo quisiera que se fijaran, ¿se ven esas figuras? ¿Aló? ¿Se ven las figuras? Sí, sí se ve. Ok, fíjense ustedes, ahí tenemos la figura repetida. En la primera, ven los círculos verdes, son unas válvulas de seguridad. Hay un recipiente con una energía, una reserva protegida, una carga en la parte superior. Vamos a utilizar el mouse. La carga que está aquí, dos bloques, está una energía, una reserva protegida, está un ducto con unas válvulas de seguridad que cuando se excede el límite, ellas se van a activar y van a bloquear y van a impedir que esa energía salga. Y tenemos una llave con un chorro, con un caudal X. Cuando estas válvulas de seguridad están controlando la presión y la velocidad del flujo energético, ¿no? Que está saliendo de acá. ¿Ok? Ya que se atravesó esta página. Dentro de unos márgenes físicos aceptables. Cuando se supera el margen físico aceptable, estas válvulas de seguridad bloquean el flujo. Ahora, cuando nosotros empezamos a hacer entrenamiento, y por eso que lo importante de la segunda imagen, es que podemos soportar más carga. Fíjense que aquí ahora hay 3 bloques. Aumenta la energía, reduce la reserva protegida, aumenta el caudal de energía. Fíjense que el chorro es más grande. Aquí un chorro chiquitico, aquí un chorro más grande. Entonces, con este dibujo ustedes van a poder entender cuáles son los efectos del entrenamiento. Aumenta la energía disponible, disminuye la reserva protegida, aumenta el flujo energético, se abre la posibilidad de que aumente la carga, fíjense que tiene 3 bloques en vez de 2, sin que se activen las válvulas de seguridad. O sea, usted al aumentar su flujo, no se van a activar las válvulas de seguridad porque ya usted aguanta, tiene más energía. Y esta figura es clave, explica los efectos positivos del entrenamiento físico. Ahora bien, yo quería regalarles esta lámina porque los entrenamientos, según el ambiente, ustedes pueden tener algún problema. Fíjense que es bien sabido que los que van a jugar a Bolivia, que Bolivia está entre 3.000 y 5.500 metros de altura, ahí está la cancha de fútbol de la selección de Bolivia. Entonces un equipo de Venezuela, un equipo de países que la altura es menor, cuando van a jugar en estos países con esta altura, tienen desventaja y terminan perdiendo, así sean superiores que el equipo anterior técnicamente y tácticamente. Pero ellos utilizan como táctica que los equipos vayan allá a jugar en su país, en su terreno, porque saben que el efecto de la altura es bastante fuerte. Entonces, aquí les hice una gráfica. Fíjense ustedes, cuando es menor a 1.000 metros de altura, no hay mucho efecto, ¿no? Cuando hay una media altura entre 1.000 y 1.500, hay efectos en el rendimiento. Empieza a verse algo ahí, un problemita en el rendimiento. Cuando está entre 1.500 y 3.000, hay efectos ya para hacer ejercicio, tienen que ser reducidos porque la gente que no está acostumbrada, no se ha aclimatado a esa altura, empieza a ver notables diferencias negativas en el rendimiento.
Si está entre 3.000 y 5.500 metros, hasta en reposo, hasta tranquilo, usted sin hacer movimiento, empieza a sentir la, le pega la altura, empieza a sentirse mal. Entonces va a ser deficiente su rendimiento a esa altura. Y a la altura de 5.500 y 8.848 metros de altura, la vida ahí es imposible de estar permanentemente viviendo ahí. Usted no va a poder vivir ahí. Si acaso un ratico y para atrás. Y eso sí, teniendo condiciones, habiendo entrenado a alturas similares durante por lo menos un año. Por lo menos un año de entrenamiento para poder llegar, los que van a escalar esas cumbres, tienen que entrenar 1 o más años. Pero fíjense, desde el punto de vista deportivo, es bueno que ustedes sepan que el entrenamiento que ustedes hagan en esta altura no le va a servir para competir en un país que tenga esta altura. Por eso es que cuando una selección, por ejemplo, de Venezuela va a jugar contra Bolivia, se va 1 semana hasta 2 semanas antes. Y la gente, bueno, lo ve como un gasto, pero no, no es así. No es un gasto, es una inversión. Porque en esos 15 días ellos les permite aclimatarse a esa altura y no les va a pegar el entrenamiento y van a poder ser más eficientes. Fíjense que Venezuela le ha ganado a Bolivia bastantes veces, pero es por eso, porque el entrenador, cuando estaba el argentino pelo blanco, nunca me acuerdo el nombre, y todos los venezolanos que han estado siempre han exigido a la selección, a la federación, que los lleven para esos países casi un mes o 15 días antes para poder aclimatarse. ¿Se entiende el efecto de la altura en la práctica del deporte? ¿Aló? Bueno, y aquí está Sí, profesor. Ok. Me imagino que eso ya lo sabían, pero yo quería más o menos graficárselo para que vieran. Vamos a empezar ahora, entonces con esta parte final sobre el método de entrenamiento. Yo escogí el Fartlek y ustedes pueden investigar más de lo que está aquí. Fíjense ustedes, este señor en Suecia, Gosse, yo le digo Gosse Holmer, él fue el que le dio más vida a este tipo de entrenamiento. ¿En qué consiste? Él decía que su lema era jugar con la velocidad de las carreras en íntimo contacto con la naturaleza. Era su filosofía. Él decía que uno tenía que ir por la montaña, así sin un plan previo, con calentamiento solamente, y empezarse a exigir a sí mismo, sin reglas, sin normas, sin una ruta preestablecida, y empezar a exigirse uno mismo, y empezar a tomar vías rectas, planas, pendientes hacia arriba, pendientes hacia abajo, o declive, de tal manera que el cuerpo y la mente se fuesen entrenando a todas las condiciones posibles, negativas o positivas. Entonces, el método se define como frecuentes cambios en el escenario y ritmo dentro de una carrera continua realizada en plena naturaleza. Claro, el que vive en la ciudad no, como tendría que pompar, que y eso. Pero yo les digo que no es necesario para estar en contacto con la naturaleza para hacer cumplir con este método. Ustedes pueden estar en una cancha y que esté plana y después salir por ejemplo, hoy lo hicimos. Hoy tomamos una carretera aquí en Charallave, que queda en Mata Linda. De la universidad a esa cancha hay una pendiente como de 3, 4 grados. Fíjense ustedes que es poquito. Y nos pegó a todito. Pero trotamos, paramos, después caminamos, paramos, después corríamos en sprint. El sprint es correr a toda velocidad, a toda marcha. Y paramos y así y fuimos haciendo el método Fartlek. Este método es interesante. Aquí les coloco una secuencia, ¿no? Inicia con un trabajo de calentamiento, luego una ruta de 10 minutos. CC significa carrera continua, ¿ya no? 10 minutos lentos, después que pasan los 10 minutos lo hacen más rapidito, luego 5 minutos otra vez lento, luego vuelven a agarrar unos 50 metros en carrera rápida, alternado y luego carrera lenta, posteriormente intercalando las fases de carrera lenta con rápida. Después de esos 50 metros, lo aumentan a 100 metros, después a 200, después a 300 y así el cuerpo y la mente se van adaptando su memoria muscular
a tener esos ritmos, esos cambios de ritmo y cambios de pendiente. Porque usted puede ir rápido, pero agarra una carretera que esté en pendiente hacia arriba, se les va a reducir la potencia, quieran o no quieran. Pero ustedes poco a poco van a ir superando con el entrenamiento. Para pasar a continuación a subir cuestas suaves y bajarla dejándose ir. Cuando le toque una pendiente en bajada, un declive, en bajada, ahí se sueltan, se dejan ir de tal manera que los músculos se relajen. Se relajen. Luego que vuelve a agarrar una parte plana, vuelve con una carrera continua rápida, alternada con tramos lentos. Estamos hablando de que ese entrenamiento dura casi más de media hora. Más de media hora. Entonces, ¿qué se obtiene? Bueno, si ustedes amplían proporcionalmente el tiempo total del esfuerzo, se va acrecentando la fase con mayor intensidad. Si ustedes hacían 10 minutos con carrera lenta, de repente hacen 15, después hacen 20 y así van. Luego que ustedes terminen este entrenamiento, que yo les dije entre media hora y hora y media, hay algo importante, que es el tiempo de recuperación. Ustedes deben descansar de cualquier tipo de entrenamiento de 24 a 48 horas. Fíjense ustedes que el tiempo de recuperación de ese tipo de entrenamiento es bastante largo. Por eso que son entrenamientos que se hacen mucho antes de la competencia, no un día antes de la competencia. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, son variables de acuerdo al trabajo que usted realizó, tendrá los efectos positivos. Las mejoras que más se ven es el aspecto psicológico y la adaptación a cambios frecuentes de ritmo y al cambio brusco de consumo energético. Esto es interesante que se dijera bien, ¿no? A ver. Entonces, aquí está un ejemplo. Aquí está un ejemplo que se lo quise diagramar sobre el método Farley. Fíjense ustedes, para fondistas, para medio fondistas y para otro método polaco, ¿no? El método polaco que está de último tiene un sprint de 100 a 200 metros, luego un trote de 400 a 500 metros, devuelve al inicio. Para medio fondistas, ay Dios mío, el internet se me está cayendo. Ok. Y tiene para casi la gente normalita. Sin embargo, es un fondista. Fíjense que hay cambios de ritmo cada 4 minutos. Hay sprint de 30 segundos. O sea, el sprint de la carrera debe durar 30 segundos y luego sigue. Y aquí tengo 3 figuritas donde hay en 100 metros cuál es el declive positivo y cuál es el declive negativo. Aquí tengo una foto más o menos de una carretera con una pendiente positiva y una pendiente negativa. Aquí lo hace el diagrama, lo indica, ¿ves? Camión subiendo, camión bajando. Recuerden que subiendo tienen que apretar y aflojar cuando van bajando para que se relajen los músculos. Fíjense ustedes, el método Farley, como yo les dije, tiene unos beneficios. Mejora nuestra resistencia cardiovascular, mejora nuestra velocidad, mejora nuestra respiración durante cualquier entrenamiento. Y hay unas variantes Farley que te las coloqué aquí, el método sueco o por tiempos, el método Farley polaco o por distancias, el método Farley por terreno, tipo de terreno, el método Farley especial o pista finlandesa, que es la de maratones, y Farley por pulsaciones, dependiendo cómo está su ritmo cardíaco. También está el Farley libre, improvisado o por sensaciones. Se va lento, de repente ve que tiene energía y agarra un sprint y así está. Fíjense que el método Farley se ve sencillo, pero en la práctica es fuerte. Bueno, este es un regalo que le puse. Déjame dejar de compartir la pantalla. Ok, muchachos, ¿alguna pregunta? Karen, No, profe. ¿fui tan claro así que no tienen ni la pregunta? No puede ser. Alejandra, Siento que tengo un arroz con mango en la cabeza, pero ahí voy. ¿por qué? Déjenme desenredar ese arroz con mango. A ver, cuéntenme, pregúntenme. Desde que les expliqué un solo método, que es el Farley, que yo pensé que les podía ser más complicado, lo agarré para mí y ustedes lo van a colocar en su trabajo. Yo les voy a pasar la presentación por WhatsApp y por ensayo. Y Alejandra, cuéntame Alejandra.
Ya. ¿Alguna pregunta? No, profe, lo bueno es que la clase queda grabada y uno la puede volver a ver, cualquier cosa. Ay, pero pueden preguntarme ahorita. Yo no tengo apuro. Pregúntenme sin pena. No se preocupen. Se le cayó a Alejandra el internet. Bueno, voy a repetir lo del trabajo. Una pregunta, profesor. Ajá. ¿Ese informe es con nuestras propias palabras o es cómo? No, el informe sí es algo más técnico. La defensa es la que con sus propias palabras. ¿Aló? ¿Me expliqué? Sí, sí. Sí, cuando vayas a hacer la defensa, mira, bueno, tú agarraste, ya hiciste tu informe de los 8 métodos, pero te provocó agarrar el Farley, el que acabo de explicar yo. Te provocó agarrar ese, hacer tu diagrama, parecido al que, parecido al que yo le enseño ahorita, donde hay una persona corriendo, y cómo va a correr, lento, lento, menos lento, más rápido, 10 minutos, 50 metros, hacerle como un dibujito, un diagrama, y luego